Las cigarras se mantenían mudas, ningún ave cantaba en los árboles. Los bosques habían quedado en silencio, como si el vasto y complejo mecanismo de relojería del universo se hubiese inmovilizado. Estaba seguro de que su propia persona no era la causa de aquel silencio abrupto. Al pasar poco antes por la vaguada, no había perturbado en absoluto a los pájaros ni a las cigarras. Ahí fuera había algo, un intruso que no contaba con la aprobación de las criaturas habituales de la selva. Hizo una inspiración honda y contuvo otra vez el aliento, esforzándose por escuchar todos los movimientos del bosque, hasta el ínfimo. Esta vez detectó los susurros de la maleza, el crujido de una rama rota, el leve chasquido de hojas secas y la peculiar e inquietante respiración estentórea de algo muy grande. Aunque ésta sonara a unos 12 metros de distancia, él no podía localizar su posición exacta. A su lado el perdiguero se puso rígido. Sus orejas colgantes se enderezaron un poco, proyectándose ligeramente hacia adelante. La respiración ronca del adversario desconocido fue tan espeluznante, bien fuera por el efecto del eco en el bosque y la vaguada o, sencillamente, porque resultaba espeluznante sin más, que Travis se desembarazó a prisa de su mochila, soltó la hebilla y sacó el 38 cargado. El perro miró fijamente el arma. Travis tuvo la extraña impresión de que el animal sabía lo que era el revólver y aprobaba su empleo. Preguntándose si la cosa en el bosque sería un ser humano, Travis gritó: «¿Quién está ahí? Sal a donde pueda verte». Entonces un ronroneo amenazador subrayó la respiración ronca que provenía de la maleza. La estremecedora resonancia gutural electrizó a Travis. El corazón le latió aún más aprisa y los músculos se le pusieron tan rígidos como los del perdiguero a su costado. Durante unos segundos interminables intentó explicarse sin conseguirlo porque aquel ruido le habría transmitido una corriente de temor tan intensa. Entonces se apercibió de que la ambigüedad del sonido era lo que le horrorizaba. El bestial gruñido era inequívocamente el de un animal y, sin embargo, tenía una calidad indefinible que denotaba inteligencia. El tono y la modulación le hacían parecer casi del sonido que emitía un hombre encolerizado. Cuanto más lo escuchaba, más difícil le resultaba clasificarlo como un sonido estrictamente animal o humano. Pero no siendo ni una cosa ni otra, ¿qué diablos sería? Percibió que los arbustos se agitaban justo delante de él. Algo se le aproximaba. La aproximación continuó. Ahora la separación era tan solo de 9 metros y el movimiento más pausado, quizás un poco cauteloso, pero pese a todo acortando distancias. El perdiguero dorado empezó a gruñir amenazador, previniendo otra vez a la criatura que les acosaba. Sin embargo, el temblor era perceptible en sus flancos y su cabeza se tamboleaba. Aunque el animal desafiara a la cosa que estaba en la maleza, se le veía temeroso de un enfrentamiento. El miedo del perro le acobardó. Los perdigueros eran famosos por su audacia y bravura. Se los había criado para ser compañeros fieles del cazador y se los utilizaba con frecuencia en peligrosas operaciones de rescate. ¿Qué amenaza o qué asaltante suscitaría semejante pavor en un perro tan vigoroso y arrogante como aquel? La cosa entre los arbustos continuaba avanzando hacia ellos. Parecía encontrarse ya a 6 metros escasos.
Aunque no había visto todavía nada excepcional, le dominaba un terror supersticioso, una percepción de presencias indefinibles, pero misteriosas. Se dijo una y otra vez que se había topado con un puma, solo un puma, cuyo miedo sería probablemente mayor que el suyo. Pero el hormigueo glacial que comenzaba en la base de la espina dorsal y se extendía hasta el cuero cabelludo, cada vez era más intenso. Las manos le sudaban de tal modo que temió se le escapara el arma. 5 metros. Travis apuntó el 38 al aire e hizo un disparo de aviso. La explosión retumbó en el bosque y levantó ecos por toda la vaguada. El perdiguero no respingó siquiera. Sin embargo, la cosa, entre los arbustos, dio media vuelta al instante y corrió en dirección norte, cuesta arriba, hacia el borde de la vaguada. Travis no podía verla, pero sí seguir su rápida trayectoria por las hierbas y matas altas que se abrían a su paso. Durante un segundo o dos sintió alivio al creer que la había ahuyentado. No obstante, muy pronto se apercibió de que la cosa no huía, solo trataba una curva por el noroeste para salirles al encuentro en la parte superior del sendero. Travis intuyó que la criatura intentaba cortarles el camino y obligarles a abandonar la vaguada por la salida de abajo, en donde se le ofrecerían más oportunidades para atacarles. No se explicaba cómo sabía tal cosa, solo podía decirse que lo sabía. Su instinto de conservación le inducía a actuar sin necesidad de calcular cada uno de los movimientos previsibles. Hacía todo lo requerido de una forma maquinal. Desde que entrara en combate, hacía ya casi una década, no había sentido esta intuición animal. Procurando no perder de vista el movimiento del ator de la maleza a su derecha, Travis soltó la mochila y, empuñando el arma, corrió sendero arriba con el perdiguero a sus talones. Sin embargo, a pesar de su celeridad, no fue lo bastante rápido para superar al enemigo desconocido. Cuando comprendió que éste alcanzaría la parte superior del sendero antes que él, hizo otro disparo preventivo, pero esta vez no sorprendió ni disuadió al adversario. Entonces hizo 2 disparos más contra la propia maleza, hacia donde percibía el movimiento, sin considerar la posibilidad de que allí hubiese un ser humano. Y esto surtió efecto. No creía haber tocado el merodeador, pero sí ahuyentarle al fin, haciéndole volver grupas. Siguió corriendo. Ansiaba alcanzar cuanto antes el borde de la vaguada, en donde escaseaban los árboles y la maleza, en donde la luminosidad solar no permitía la ocultación entre sombras. Cuando llegó a la cresta, 2 o 3 minutos después, estaba sin respiración y sentía un dolor lacerante en los músculos de los muslos y las pantorrillas. El corazón le latía con tal furia que no le hubiera extrañado oír el eco rebotando en el promontorio opuesto y retornando a través de la vaguada. Aquel era el lugar en donde se detuviera antes para comer algunas galletas. La serpiente de cascabel que se soleara sobre la piedra ancha y plana había desaparecido. El perdiguero dorado que había seguido a Travis se detuvo jadeante a su costado y observó la pendiente por donde acababan de subir. Algo aturdido, deseando sentarse y descansar, pero comprendiendo que le acechaba todavía un peligro de origen desconocido, Travis escudriñó también el sendero de ciervos y la maleza en su campo de visión. Si el merodeador seguía persiguiéndoles, era evidente que ahora se mostraba más sigiloso, pues ascendía la pendiente sin agitar hierbas ni matas. El perdiguero gimoteó y apresó una vez más la pernera de Travis. Se deslizó por la estrecha arista de la cresta hacia una pendiente que les facilitaría el descenso a la vaguada contigua.
Sin duda, el animal intuía que no estaban aún fuera de peligro y por tanto no les convenía detenerse. Travis compartía esa convicción. Su miedo atávico, que le inducía a dejarse llevar por el instinto, le hizo partir presuroso detrás del perro hacia el extremo más alejado de la cresta para descender a otra vaguada llena de árboles. 2. Vince Nasco había estado esperando durante horas en el oscuro garaje. No daba la impresión de hacerlo con paciencia. Era enorme, 2 metros 10 centímetros y más de 100 kilos de músculos. Parecía siempre rebosante de energía, como si pudiera estallar en cualquier momento. Tenía un rostro ancho, plácido, por lo general tan inexpresivo como la cara de una vaca. Sin embargo, sus ojos verdes irradiaban vitalidad y un desvelo nervioso, además de una avidez extraña, que era como si uno esperase verla en los ojos de un animal salvaje, cualquier felino de la selva, pero jamás en los de un hombre. A semejanza de un gato, era también paciente y, a pesar de su tremenda energía, podía estar agazapado durante horas, silencioso e inmóvil, aguardando a su presa. El martes a las 9:40, mucho más tarde de lo que Nasco esperara, la cerradura con pestillo automático de la puerta entre el garaje y la casa dejó oír un golpe seco. La puerta se abrió y el doctor Davis Witherby encendió las luces del garaje. Luego alargó la mano para pulsar el botón que haría levantarse la gran puerta metálica. «¡Alto ahí!», dijo Nasco, levantándose y surgiendo por la parte delantera del Cadillac Perla del doctor. Witherby le miró parpadeante, estupefacto. «¿Qué diablos es...?» Nasco alzó la Walter P-38, provista con silenciador, e hizo un solo disparo a quemarropa contra la cara del doctor. ¡Snap! Sorprendido a mitad de la palabra, Witherby cayó hacia atrás en el alegre lavadero amarillo y blanco. Al caer dio cabeza contra la secadora de ropa y proyectó un carrito metálico contra la pared. A Vince Nasco no le preocupó el estrépito porque Witherby era soltero y vivía solo. Se agachó sobre el cadáver, que había quedado como una cuña en la puerta abierta, y tocó con delicadeza la cara del doctor. La bala se había hundido en la frente de Witherby, a 2,5 centímetros escasos del puente de la nariz. Había poca sangre porque la muerte había sido instantánea y el proyectil no había tenido la fuerza suficiente para perforar por detrás el cráneo de la víctima. Los ojos castaños de Witherby estaban muy abiertos y expresaban estupor. Vince rozó con los dedos la mejilla izquierda de Witherby, todavía caliente, y la parte correspondiente del cuello. Cerró el ojo izquierdo, ciego, luego el derecho, a sabiendas de que las reacciones musculares post-mortem se los abrirían otra vez dentro de 2 o 3 minutos. «Gracias». «Muchas gracias, doctor», dijo Vince con voz trémula, en donde se evidenciaba un profundo agradecimiento. Besó los ojos cerrados del muerto. «Gracias». Conteniendo un grato estremecimiento, Vince recogió las llaves del lugar en donde el muerto las dejara caer. Se adentró en el garaje y abrió el portaequipajes del Cadillac, evitando tocar toda superficie en donde pudiera dejar una clara huella dactilar. Estaba vacío. Sacó el cadáver del pequeño lavadero, lo metió en el portaequipajes y lo cerró echando la llave. Se le había dicho a Vince que se las arreglara para que el cuerpo del doctor no fuera descubierto hasta el día siguiente. Él ignoraba por qué importaría tanto esa coordinación horaria, pero le enorgullecía hacer trabajos intachables. Por consiguiente, volvió al lavadero
colocó el carrito metálico en su lugar y miró alrededor buscando alguna otra señal de violencia. Una vez quedó satisfecho, cerró la cámara amarilla y blanca con las llaves de Witherby. Acto seguido, apagó las luces, atravesó el oscuro espacio del garaje y se escurrió por la puerta lateral que él mismo forzara durante la noche mediante el sencillo sistema de introducir una tarjeta de crédito en la deleznable cerradura. Utilizando las llaves del doctor, volvió a cerrar la puerta y se alejó de la casa. Davis Witherby vivía en Corona del Mar, a orillas del Océano Pacífico. Vince había dejado su furgoneta Ford, comprada 2 años antes, a 3 manzanas de la casa del doctor. El viaje de vuelta hasta la furgoneta fue placentero, muy estimulante. Aquel era un barrio distinguido que se vanagloriaba de sus varios estilos arquitectónicos, costosas mansiones españolas junto a moradas de corte Cape Cod, bellamente diseñadas, cuya armonía era preciso verla para creerla. La zona ajardinada era exuberante y estaba muy bien cuidada. Palmeras, ficus y olivos daban sombra a las aceras. Bugambillas rojas y coralinas, amarillas y anaranjadas, iluminaban el paisaje junto con otras miles de flores. Las ravenalas estaban floreciendo. Las ramas de jacaranda caían lánguidas por el peso de los abundantes capullos purpúreos. La celinda perfumaba el aire. Vince Nasco se sentía a las 1000 maravillas, tan fuerte, tan poderoso, tan lleno de vida. 3. A ratos el perro tomaba la delantera, otras veces era Travis quien lo hacía. Ambos cubrieron un largo recorrido antes de que Travis descubriera que le habían abandonado a la desesperación y la soledad desesperante que le impulsaran desde un principio hasta las estribaciones de la cordillera de Santa Ana. El enorme y derrengado Khan le acompañó hasta su furgoneta, que estaba aparcada en el polvoriento camino bajo las ramas tendidas de una inmensa picea. Al detenerse ante el vehículo, el perdiguero miró hacia atrás al camino por donde habían venido. Detrás de ellos, unos pájaros negros surcaron el cielo raso como si efectuaran un reconocimiento por encargo de algún hechicero montañés. Una oscura muralla de árboles se alzaba cual las defensas de un siniestro castillo. Aunque el bosque fuese tenebroso, el camino polvoriento a donde salió Travis estaba plenamente expuesto al sol, tostado hasta adquirir un tono castaño claro, cubierto por un manto de polvo fino, suave, que formaban penachos alrededor de sus botas con cada pisada. Le sorprendía que un día tan radiante le deparase de súbito esa sensación de malevolencia, abrumadora y tangible. Al escrutar el bosque de donde había salido, el perro ladró por primera vez desde hacía media hora. «Todavía nos sigue, ¿verdad?», dijo Travis. El animal le miró y gimió acobardado. «Sí», continuó él, «también lo noto yo». Disparatado, y sin embargo, vaya que lo noto, pero ¿qué diablos habrá ahí fuera, muchacho? ¿Eh? ¿Qué diablos será? El perro se estremeció ostensiblemente. Travis observó que su propio miedo aumentaba cada vez que se manifestaba el pavor del perro. Entonces bajó la portezuela trasera de la camioneta y dijo: «Vamos, sube, te ayudaré a salir de este lugar». El perro se encaramó a la plataforma de carga. Travis cerró de golpe la portezuela y se encaminó hacia el costado de la camioneta. Al abrir la puerta del conductor, creyó percibir movimiento en los matorrales cercanos.
no al fondo del bosque, sino allá donde el polvoriento camino se perdía de vista. En aquel lugar, un estrecho bancal estaba cubierto hasta la asfixia de hierbas altas, parduzcas, tan crujientes como el heno, unos cuantos arbustos de mezquite y algunas adelfas desparramadas con raíces lo bastante profundas para mantenerlas verdes. Cuando escrutó el bancal, no vio nada del movimiento que creyera haber captado con el rabillo del ojo, pero sospechaba que no era fruto de su imaginación. Con una sensación renovada de apremio, Travis subió a la camioneta y colocó el revólver en el asiento contiguo. Se alejó de allí tan aprisa como se lo permitió el escabroso camino y con todo miramiento por el pasajero de 4 patas de la plataforma de carga. Cuando se detuvo 20 minutos después en la carretera de Santiago Canyon, de vuelta al mundo de la civilización y del asfalto, se sentía todavía desmadejado y tembloroso. No obstante, el miedo persistente era diferente del que experimentaba en el bosque. El corazón no le latía ya como un tambor, sino el sudor frío se había secado en las manos y frente. El singular hormigueo de la nuca y del cuero cabelludo había desaparecido y todo recuerdo de aquello se le antojó irreal. Lo que le amedrantaba ahora no era una extraña criatura invisible, sino lo anómalo de su propio comportamiento. Encontrándose a salvo fuera del bosque, no le era posible rememorar el grado de terror que le había dominado. Por consiguiente, sus acciones le parecían irracionales. Tiró de la palanca del freno y paró el motor. Eran las 11 y el bullicio de la circulación mañanera había remitido. Solo pasaba algún coche, que otro por la asfaltada calzada rural de 2 carriles. Permaneció sentado durante un minuto, intentando convencerse a sí mismo de que se había dejado guiar por un instinto certero y fiable. Siempre le había enorgullecido su inquebrantable ecuanimidad y obstinado pragmatismo. A falta de otras virtudes, podía permanecer impasible en medio de una hoguera y tomar decisiones contundentes a despecho de toda presión y aceptando las consecuencias. Por lo tanto, cada vez que le parecía más difícil creer que algo extraño le había acechado allá afuera, se preguntaba si no habría interpretado mal la conducta del perro, si no habría imaginado aquel movimiento en la maleza como un simple recurso para desviar sus pensamientos de las lamentaciones sobre su propio destino. Se apeó de la camioneta y, dando unos pasos a lo largo de la carrocería, se encontró cara a cara con el perdiguero, plantado sobre la plataforma de carga. El animal alargó la maciza cabeza y le lamió el cuello y la barbilla. Aunque hubiese gruñido y ladrado poco antes, parecía un can afectuoso, y por primera vez su aspecto deslucido tenía algo de cómico. Travis intentó rechazarle, pero el perro se resistió y casi saltó de la caja en su afán por lamerle la cara. Él se rió y le revolvió el ya enmarañado pelo. El retozar del perro y la agitación frenética de su cola surtieron un efecto inesperado en Travis. Durante largo tiempo su mente había sido un lugar lóbrego, repleto de pensamientos sobre la muerte, que culminaron con el viaje de aquella jornada. Pero el gozo de vivir exteriorizando sin adulteraciones por el animal fue como un proyector que iluminó el sombrío interior de Travis y le recordó que la vida tenía también un lado alegre, al cual él venía dando la espalda desde hacía mucho tiempo. ¿Qué habrá sido lo que ha ocurrido allí?, se preguntó en voz alta. El perro cesó de lamerle y su enredada cola se inmovilizó. Casi se diría que le miraba con solemnidad y Travis quedó paralizado momentáneamente por aquella mirada afectiva de los ojos castaños. Hubo en ellos algo desusado, cautivador. Travis permaneció casi en estado hipnótico.
y el animal parecía no menos magnetizado. Una leve brisa primaveral empezó a soplar desde el sur. Travis escudriñó los ojos del animal buscando la clave de su atracción, pero no vio nada excepcional, salvo... Bueno, parecían algo más inexpresivos de lo que suelen ser los ojos de un perro, también más inteligentes y perceptivos. Considerando cuán fugaz era la atención de un perro, aquella mirada fija del perdiguero resultaba endiabladamente insólita. A medida que transcurrieron los segundos, sin que ni él y el perro pareciesen dispuestos a romper el hechizo, Travis sintió una inquietud creciente. Le sacudió un estremecimiento ocasionado no por el temor, sino por el presentimiento de que estaba ocurriendo algo misterioso, de que se hallaba en el umbral de una revelación portentosa. Entonces el perro sacudió la cabeza y le lamió la mano. El hechizo quedó roto. ¿De dónde vienes, muchacho? El perro ladeó la cabeza hacia la izquierda. ¿Quién es tu amo? El perro ladeó la cabeza hacia la derecha. ¿Qué puedo hacer contigo? Como si quisiera responder, el perro saltó por la parte trasera de la camioneta, pasó raudo ante él hacia la puerta del conductor y se coló en la cabina. Cuando Travis miró allí, el perdiguero ocupaba el asiento del pasajero y tenía la vista fija en el parabrisas. Entonces se volvió hacia él y dejó oír un gruñido suave, como si le impacientara su parsimonía. Travis se colocó detrás del volante y guardó el revólver debajo de su asiento. ¿No crees que puedo cuidar de ti? Demasiada responsabilidad, muchacho. Eso no encaja en mis planes. Lo siento. El perro le miró implorante. Pareces hambriento, chico. Otro gruñido suave. Vale, quizás me sea posible ayudarte a ese respecto. Creo que hay una tableta de Hershey en una guantera y no lejos de aquí encontraremos un McDonald's en donde habrá probablemente 2 o 3 hamburguesas que llevan tu nombre. Pero después de eso, bueno, tendré que dejarte suelto otra vez o llevarte a la perrera. Mientras Travis hablaba, el perro levantó una pata delantera y golpeó con la zarpa el botón que abría el susodicho compartimento. La tapadera cayó por su peso. ¿Qué diablos? El animal alargó el cuello, metió el hocico en el compartimiento y apresó la tableta entre los dientes, sosteniéndola con tanta delicadeza que no pareció dejar huella en la envoltura. Travis parpadeó de sorpresa. El perdiguero le presentó la tableta de Hershey como pidiéndole que desenvolviera el exquisito bocado. Atónito, él la cogió y le quitó el papel de plata. El perdiguero lo observó mientras se lamía el belfo. Después de partir en trozos la tableta, Travis le fue alargando el chocolate. El perro lo cogió agradecido y lo comió casi con pulcritud. Él contempló aquella escena confusa sin saber a ciencia cierta si lo ocurrido era una rareza genuina o tenía una explicación razonable. ¿Le habría entendido de verdad el perro cuando dijo que había chocolate en la guantera? ¿No sería que el animal había olfateado el dulce? Sin duda se trataría de esto último. Dirigiéndose al perro, dijo: «Pero, ¿cómo supiste apretar el botón para soltar la tapa?» El perdiguero le miró atento, se lamió las fauces y aceptó otro trozo de dulce. «Vale, vale», murmuró él. «Tal vez sea un truco que alguien te haya enseñado, si bien no parece el tipo de monadas que se enseña por lo general a los perros, ¿verdad? Rodar por el suelo, hacerse el muerto, pedir la comida a ladridos, incluso andar un corto trecho sobre las patas traseras. Sí, estas son las cosas que enseñan a los perros, pero no abrir cerraduras o pestillos». El perdiguero observó ansioso el último trozo de chocolate, pero Travis lo retuvo un momento más bien largo.
La coordinación de ideas había sido prodigiosa por los clavos de Cristo. 2 segundos después de que él mencionara el chocolate, el perro había ido a por la golosina. ¿Es que entendiste lo que dije?, inquirió Travis, sintiéndose muy ridículo por sospechar que un perro poseyera el don del habla. No obstante, insistió. ¿Lo hiciste? ¿Me entendiste? A pesar suyo, el perdiguero apartó la vista del último trozo de dulce. Sus miradas se cruzaron. Una vez más, Travis tuvo la impresión de que estaba ocurriendo algo pasmoso. Se estremeció como antes y ello no le desagradó. Titubeó. Se aclaró la garganta. Ahem, ahem. ¿Te importaría que fuese yo quien se tomase el último trozo de chocolate? El perro volvió los ojos hacia los 2 pequeños cuadrados de Hershey's que Travis sostenía en la mano. Resopló una vez, como si lo lamentara, y luego miró por el parabrisas. —¡Que me aspen! —masculló Travis. El perro bostezó. Teniendo buen cuidado de no mover la mano ni mostrar el chocolate, de llamar la atención sobre él únicamente mediante palabras, se dirigió otra vez al despeluzado perro. —Bueno, tal vez tú lo necesites más que yo, muchacho. Si quieres este último trozo, puedes considerarlo tuyo. El perro le miró, todavía sin mover la mano, pero manteniéndola junto al cuerpo para hacer ver que retenía el chocolate. Dijo: «Si lo quieres, cógelo. De lo contrario, lo tiraré fuera». El perdiguero se corrió sobre el asiento, se acercó todo lo posible a él y con suma delicadeza le arrebató el chocolate. «¡Que me aspen por partida doble!». Entonces el perro se plantó sobre sus 4 patas y se alzó en el asiento, lo que casi le hizo tocar el techo con la cabeza. Luego miró por la ventanilla trasera de la cabina y lanzó un suave gruñido. Travis miró por el retrovisor y también por el espejo lateral, pero no vio nada inquietante detrás de ellos, solo la calzada asfaltada de 2 carriles, el estrecho bancal y la colina cubierta de maleza a su derecha. ¿Crees que deberíamos ponernos en marcha? ¿No es eso? El perro le miró. Volvió a observar por la ventanilla trasera. Por fin dio media vuelta y se sentó extendiendo los remos traseros y mirando otra vez hacia adelante. Travis arrancó el motor, metió la primera y tomando la carretera de Santiago Canyon, condujo la camioneta hacia el norte, echando una ojeada a su compañero. Dijo: «Eres más de lo que pareces ser. ¿O es que estoy perdiendo el seso? Y si eres más de lo que pareces, ¿quién demonios eres?». En el extremo casi campestre de la avenida Chapman, Travis giró al oeste para dirigirse hacia el McDonald's del que había hablado. Por fin murmuró: «Ahora ya no me es posible dejarte suelto o llevarte a una perrera». Un minuto después agregó: «Si no te conservara, me moriría de curiosidad preguntándome quién puedes ser». Después de recorrer 3,5 kilómetros, más o menos, Travis entró en el aparcamiento del McDonald's y dijo: «Ahora eres mi perro, supongo». El perdiguero no dijo nada.